Veamos el siguiente problema. Nos hablan de las tres leyes de Kepler que fueron halladas empíricamente y que nos dicen que en el sistema de referencia heliocéntrico cualquier planeta describe una órbita elíptica en uno de cuyos focos se encuentra el Sol. Jóvenes, ustedes saben muy bien de que en este caso tenemos esta relación, tenemos la elipse y en uno de sus focos se encuentra el Sol. Significa, digamos que, supongamos que esos son sus focos, en uno de esos se va a encontrar el Sol. Y, o sea, esa es una ley, la órbita es elíptica, primero. Después nos dicen que la velocidad sectorial del planeta alrededor del foco es constante. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que vamos a tener que este es el radio y es la velocidad sectorial alrededor de este foco. No es como en el ejercicio anterior que teníamos con respecto al centro. Aquí a nosotros nos conviene trazar esta línea que va a ser nuestro eje. Estamos trabajando en coordenadas polares y vamos a tener de que nuestro ángulo es este. Este va a ser el ángulo phi. No hay eje Z en este caso. Nos dicen que la velocidad sectorial en este caso es constante. A partir de estas dos leyes empíricas nos piden hallar la aceleración de cualquier planeta, es decir, cualquier objeto que sigue una trayectoria elíptica alrededor con el centro en uno de los focos, por decirlo de alguna forma, ¿está bien? Y velocidad sectorial constante. Entonces, ese es el problema tal como está planteado, el problema de Kepler. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Ya que son coordenadas polares, voy a decir que la distancia es ρ. Nuestras coordenadas son ρ y phi. Nuestras coordenadas son ρ y phi. En este caso, nosotros decimos que para una elipse se cumple lo siguiente. En primer lugar, la ecuación de la elipse, nosotros sabemos que es x cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esto siempre y cuando el centro está acá, pero cuando está en este punto se suele utilizar lo siguiente, de que ese ρ, la distancia del punto donde se encuentra el objeto que estamos evaluando con respecto a uno de los focos, va a ser igual a una magnitud constante que es igual a P sobre 1 más epsilon coseno de phi. Jóvenes, ustedes lo pueden encontrar esto buscando elipse, la ecuación de la elipse. Más adelante vamos a ver cómo P y este epsilon, que se llama, este es el parámetro de la elipse y este es la excentricidad, dependen de algunas magnitudes ya dinámicas en el caso del problema de Kepler, pero en este caso es solamente la parte cinemática. Entonces, esto nos está diciendo se mueve por una elipse y la otra condición es que la velocidad sectorial, que es igual a 1 medio ρ al cuadrado phi punto e sub z, esto es igual a una constante. Esto es lo segundo que nosotros tenemos en este caso. Estas son las condiciones, la ecuación de la elipse y la expresión para la velocidad sectorial. A ver, voy a poner aquí P, es el parámetro de la elipse y esta epsilon es lo que se conoce como excentricidad.
Muy bien, a partir de ahí es que nosotros tenemos que hallar nuestro resultado. Bien, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Vamos a hallar en primer lugar las proyecciones de la velocidad. Hallemos las proyecciones de la velocidad. En este caso, las proyecciones de la velocidad van a ser las siguientes. V sub rho, sabemos que es igual a rho punto. Y esto, vemos de que rho depende de phi, así que podemos escribirlo de la siguiente forma. La derivada de rho con respecto a phi multiplicado por la derivada de phi con respecto al tiempo, phi punto. Esto va a ser igual a lo siguiente. A ver, fíjense, voy a escribirlo de la siguiente manera. Phi punto, está bien, phi punto, por la derivada de rho con respecto a phi. Ahora, voy a multiplicarlo por rho al cuadrado y lo divido entre rho al cuadrado. Lo multiplico por 1/2 y lo multiplico por 2. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que estoy teniendo en este momento. Esto que está aquí no es otra cosa que este sigma sub 0. Y esto lo voy a colocar de la siguiente manera. Significa va a ser igual a el 2 lo mantengo. Tengo el sigma sub 0. Este 1 sobre rho al cuadrado ingresa aquí. Y voy a tener la derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Y voy a tener un signo menos acá. Jóvenes, esto es algo que se suele hacer con mucha frecuencia. Lo voy a dejar esto de esta manera. Por otro lado, nosotros tenemos lo siguiente, que V sub phi es igual a rho phi punto. Entonces, yo que tengo rho cuadrado phi punto, significa que aquí voy a poder escribir que esto es igual a 2 sigma sub 0 sobre rho. ¿Está entendido, jóvenes? Por lo tanto, nosotros tenemos que la velocidad es igual a 2 sigma sub 0 que multiplica a menos e sub rho derivada con respecto a phi de 1 sobre rho más e sub phi por 1 sobre rho. Entonces hemos hallado la velocidad. Esta es la velocidad con la cual se está desplazando alrededor de la elipse. Muy bien. Ahora, tenemos este primer punto entonces. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Hallemos la aceleración. Lo primero es lo siguiente. Dado que esto es constante, ¿está bien? Es decir, tenemos que sigma, la velocidad sectorial, es igual a sigma sub z por e sub z. Y esta magnitud es constante. ¿Está bien? Entonces, si esa magnitud es constante, significa de que aquí voy a tener que la aceleración angular es constante. O es igual a 0, disculpen, la proyección
de la aceleración en la coordenada phi, debido a que esta sigma sub z es constante, será nula. ¿Está bien? Será nula. Y en consecuencia solamente tenemos aceleración radial. Y vamos a tener que la aceleración, para la aceleración radial, vamos a tener lo siguiente. Primero, ρ dos puntos es derivar, donde está esto con respecto a t. Y vamos a tener la derivada de ρ punto con respecto a phi por phi punto. Y esto, una vez que reemplazo lo que está aquí, vamos a obtener menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre ρ al cuadrado, segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre ρ. Y por otro lado, vamos a tener entonces ρ phi punto al cuadrado es igual a 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre ρ al cubo. Ambas son las componentes que nosotros vamos a tener para la aceleración radial. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la aceleración radial, la componente radial de la aceleración, es igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre ρ al cuadrado, 1 sobre ρ, más la segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre ρ. Cuando resolvamos el problema de Kepler, jóvenes, esta forma de expresar la aceleración nos va a ser muy práctica. Ahora, a partir de aquí, utilizando, por favor, ustedes lo comprueban, la ecuación de la elipse, se obtiene que la componente radial de la aceleración es igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre p por 1 sobre ρ al cuadrado, y la componente angular de la aceleración es igual a 0. Entonces, jóvenes, aquí hemos llegado a una conclusión que es importante, que la aceleración de cualquier planeta que se deduce a partir de las leyes de Kepler, de que se mueve por una elipse y tiene velocidad sectorial constante, la aceleración es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del planeta al Sol y está dirigido hacia el Sol. ¿Está bien? Está dirigido hacia el Sol, que viene a ser el centro, en este caso, de este movimiento. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, este resultado con la ley de gravitación universal de Newton, vamos a poder poner en correspondencia los parámetros de la elipse con las magnitudes físicas correspondientes. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con este problema? Quiero resaltar de nuevo, lo importante de esto es lo siguiente. Kepler llegó a sus leyes, que se mueve por una elipse y la velocidad sectorial es constante, a partir de evidencia observacional. Él tenía los resultados observacionales de Tycho-Brahe y dedujo, o sea, calculó
de que la trayectoria era una elipse y halló las áreas para iguales periodos de tiempo y determinó que era constante. Entonces nosotros a partir de ahí estamos encontrando ya relaciones cinemáticas, y la más importante es la aceleración es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado y está dirigida hacia el foco.